Gloria a Dios, hermanos. Pues estamos en este mes con un tema extraordinario. El tema es la promesa del Espíritu Santo, amén. Y esa promesa del Espíritu Santo iniciamos, les compartía el pasado domingo, cosas muy importantes. ¿De quién recibimos la promesa del Espíritu Santo? Y la promesa del Espíritu Santo la recibimos ¿de quién? Del Padre. Del Padre recibimos la promesa del Espíritu Santo a través ¿de quién? De Jesucristo. Y compartíamos que ahí vemos la Trinidad. La Trinidad cómo se armoniza, ¿para qué? Para que recibamos ese beneficio y encontramos el mover del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Pero también hablamos, ¿quién es el Espíritu Santo? Y entendíamos que es la tercera persona de la Trinidad, que ciertamente es el actor principal en el libro de los Hechos. Y también aprendíamos que aunque los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han estado durante toda la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que en el Antiguo Testamento se marca mucho como actor principal el Padre, a través de Jehová, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Y se marca bastante el Padre en lo que es el Antiguo Testamento. Y veíamos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, en los Evangelios, es uno de los actores principales con el ministerio. Y llegamos hasta el libro de los Hechos y está el Espíritu Santo de Dios, que es el protagonista, el actor principal en el libro de los Hechos. Entonces, algo que marcamos en el pasado domingo es cómo experimentamos la promesa del Espíritu Santo. Porque ya conociendo quién es el Espíritu Santo, lo que nace en nuestros corazones es cómo experimentarlo, amén. Cómo experimentar al Espíritu Santo, porque es una dádiva del Padre dada ¿a quién? A los hijos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, también aprendíamos que es una dádiva del Padre para salvación y vida eterna, amén. Donde hay perdón de pecados. Ahora, cuando el Padre nos ofrece esa promesa del Espíritu Santo, es una dádiva para nosotros que ya somos hijos, porque anteriormente no éramos hijos, estábamos perdidos en nuestros pecados. Y entonces, esos son los beneficios, el beneficio de recibir la promesa del Espíritu Santo y anhelarla, quererla. Pero la pregunta es, ¿y cómo experimentar? ¿Cómo experimentar la promesa del Espíritu Santo? Y entendíamos a través de la oración, amén. Porque la oración es importantísima para experimentar el Espíritu Santo. Pero entendíamos también que a través de la fe, creer que el Espíritu Santo está con nosotros porque es la promesa del Padre. El Espíritu Santo entonces es fe, es creerlo. Porque también aprendíamos que nos dice la Biblia que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén. Y es esa interacción, Padre, yo necesito todos los días, Espíritu Santo, te necesito a mi lado, necesito caminar contigo, porque aprendíamos que Él es consolador, aprendíamos que Él es abogado, que Él intercede por nosotros, amén. Que es el paracleto, que es esa palabra que viene del griego, que es ese abogado, ese defensor que está con nosotros. Entonces lo que el Señor nos está llevando en este mes de agosto es realmente a conocer a la persona del Espíritu Santo, conocerlo a Él. ¿Cuáles son sus beneficios? Pero para eso necesitamos experiencias con Él. Y muy seguramente las hemos tenido, pero tal vez no nos hemos percatado que realmente el Espíritu Santo nos da esas experiencias. Entonces lo experimentamos a través de la oración, de la fe, pero también a través de la obediencia. Esta mañana estábamos en las clases de bautismo de las personas que se van a bautizar durante el campamento. Y algo que entendíamos es que cuando vamos a las aguas, al bautismo, ocurren dos cosas. Una, que hay perdón de pecados, que ya la hemos hecho cuando entregamos a Cristo Jesús. Y mira, se me salieron unos botones, que esto me lo regaló un hermano lo más de lindo, al cual le doy gracias. Y mire, hoy me la estoy estrenando y no le quité los botones. Y entonces, que no hay una etiqueta por acá. Y entonces nosotros cuando vamos a las aguas, enseñábamos esta mañana que ocurre ese perdón de pecados allí, ese simbolismo delante de la comunidad, que nosotros hemos entrado en arrepentimiento y perdón de pecados. Pero viene también en ese momento la dádiva del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando se bautizó, se abrieron los cielos, ¿cierto? Y viene la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Y vino entonces el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, y dice que el Espíritu lo llevó al desierto, a su primera experiencia espiritual. Amén. ¿Y con quién fue la primera experiencia espiritual? Con Satanás, con el mismo diablo. Allí fue donde vino, lo tentó 3 veces, pero ya Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, producto del bautismo. Entonces, qué importante es cuando nosotros tomamos realmente en obediencia, porque el bautismo es un mandato. El Señor dice: id y predicad y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y el bautismo es por inmersión. Entonces todo eso lo explicábamos esta mañana, pero ahí está el Espíritu Santo en el bautismo. Cuando lo entendemos, qué importante que es el bautismo. Entonces, entendiendo como esta pequeña introducción de quién es el Espíritu Santo, claro, hay muchísimo más que vamos a estar viendo. Pero hoy quisiera compartirles a alguien que dependía profundamente del Espíritu Santo, porque a esta persona debemos nosotros imitar. ¿Quién es esta persona? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Algo muy importante que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana es buscar un modelo para imitar. Y una persona a la cual debemos imitar es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él imitaba a Cristo. Primera de Corintios 11, encontramos en el versículo 1 que él dice: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Pero ¿qué hacía Pablo? Dependía profundamente del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para su propia vida y el desarrollo del ministerio, de la asignación que tenía. Cada uno de nosotros somos llamados a una asignación por el Padre, que nosotros prediquemos el Evangelio. Absolutamente todos somos llamados a predicar al Cristo resucitado, porque el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, hoy está a la diestra del Padre. Amén. No está en una cruz como lo vemos ahora, todo demacrado ahí. No, Él resucitó. Y por eso nosotros tenemos vida, y vida en abundancia. Y todos somos llamados a predicar al Cristo resucitado. Entonces, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento varios momentos en los cuales el apóstol Pablo fue guiado, fortalecido, ayudado, inspirado y acompañado por el Espíritu Santo. Pablo, un hombre que anteriormente, siendo Saulo, tenía tanto conocimiento teológico, se conocía toda la ley de Israel, se conocía la Torá, era un hombre eminente, brillante, pero Pablo necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros no? Amén. Necesitamos la ayuda, el apoyo del Espíritu Santo para cumplir las asignaciones que el Señor nos ha hecho. Pero no solamente para eso, sino para nuestra propia vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ir entonces a un pasaje que está en Hechos capítulo 14 versículo 8, para que veamos el mover de la vida, el mover del Espíritu Santo en el apóstol Pablo, y podamos nosotros decir: imitemos al apóstol, porque nosotros también podemos pasar por ese tipo de situaciones, y de hecho las pasamos. Miremos lo que dice Hechos 14 versículo 8. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Qué poderoso, amén. Qué poderoso. Aquí podemos ver la manifestación del Espíritu Santo, pero tenemos que entrar al texto para mirar la riqueza que hay ahí y extraerla, ¿cierto? Nos dice que había en Listra. ¿Dónde queda Listra? Es una ciudad que queda en una región que se llama Liconia. Eso queda al sur de las ciudades que están al sur de Asia en ese tiempo, por allá abajo de Turquía, porque allá era donde estaba el apóstol Pablo fundando iglesias. Entonces allí estaba el apóstol Pablo. ¿Con quién? Con Bernabé. Habían sido enviados por el Espíritu Santo a que predicaran el Evangelio, y llegan allá a Listra. ¿Y con quién se encuentran? Mire cómo da las indicaciones el texto bíblico. Dice: un hombre que estaba sentado. ¿Por qué estaba sentado? Porque estaba imposibilitado de los pies, es decir, es paralítico. Pero dice, da algo, señales muy claras. Dice: cojo desde el seno de su madre. O sea, este hombre nació cojo, salió del vientre de su madre ya paralítico, y nunca ha caminado. Nunca ha caminado. O sea, está diciendo realmente este hombre no tenía chance, por eso estaba ahí sentado. Pero mira el versículo 9, lo revelador. Dice:
Este escuchaba hablar a Pablo. Qué importante es cuando nosotros escuchamos, porque cuando dice este hombre escuchaba hablar a Pablo, es muy diferente escuchar que oír, ¿cierto? Usted puede oír muchas cosas, yo puedo oír muchas cosas, pero yo no le pongo atención porque estoy oyendo. Pero ¿qué pasa cuando uno escucha? Uno le está poniendo cuidado a la persona, amén. Uno está pendiente y está escuchando. Y entonces cuando esa persona escucha es porque está interesado en qué, en lo que la persona está diciendo. Y Pablo estaba ¿qué? Predicando el evangelio del reino. Y este hombre estaba atento escuchando. Qué importante es escuchar. Un paréntesis, nosotros necesitamos siempre estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Y para eso necesitamos nosotros evitar cualquier distracción que nos pueda quitar la concentración de escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué nos quita la concentración de escuchar la palabra de Dios? Las redes sociales. Las redes sociales no respetan ningún lado, se meten donde usted quiera. Y nosotros debemos de que cuando se está exponiendo la palabra de Dios, completamente estar escuchando, porque ahí el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Amén. Usualmente yo me siento ahí cuando mis compañeros predican y yo tengo mis notas en mi iPad y estoy escribiendo por el celular, lo tengo allá a un lado, en vibrador y cabeza abajo. ¿Por qué? Porque me va a entrar una notificación, me va a entrar un saludo de una tía, me va a entrar el saludo de la abuelita, me entra. Y si tengo notificaciones activadas, mire, yo no voy a escuchar nunca. Yo voy a estar en dos, porque estoy leyendo la Biblia, pero me están dando un montón de notificaciones. ¿Les pasa eso? Eso pasa, porque las redes no respetan nada, se meten donde sea. Por lo tal, nosotros necesitamos escuchar y para eso tenemos que tomar medidas. Nuestra hermana Jazz me compartió en estos días que le gustaría que para el mes de la Biblia, porque es el mes de octubre, que podamos motivar a la iglesia que traigamos nuestra Biblia de papel. Amén. Es una riqueza cuando uno lee la Biblia, lee los textos bíblicos y toma apuntes en la Biblia. Se enriquece muchísimo más y con eso dejamos el aparato a un lado por una horita nomás. Amén. Entonces ya vamos a lanzar ese proyecto que es porque en el mes de octubre celebramos el mes de la Biblia. Entonces qué hermoso es que para ese día usted traiga, nos vayamos a acostumbrar a traer nuestra Biblia de papel y no dependamos tanto del dispositivo. Amén. Yo sé que a los jóvenes les va a costar, pero mire, desarrolla tanto el cerebro cuando uno lee el papel, lo desarrolla mucho más porque uno hace un doble esfuerzo y no se acostumbra tanto en los dispositivos. ¿Por qué? Porque aquí este hombre, por estar escuchando hablar a Pablo, mire lo que sucede. Aquí es donde entra los dones del Espíritu Santo. Dice, el cual, fijando la mirada en él, o sea, Pablo fijó la mirada en este hombre que estaba ahí. Y viendo que tenía fe para ser sanado. Viendo. Entonces ocurren dos cosas. El paralítico necesitaba tener fe para ser sanado. Amén. ¿Dónde obtuvo la fe? Por estar escuchando el evangelio. El evangelio le da a uno fe, le da, porque son buenas nuevas de salvación. Y el paralítico entonces empezó a tener fe de lo que él estaba diciendo, porque estaba escuchando atentamente a Pablo. Y tenía fe no solamente para ser sanado, sino para ser salvado. Encontramos en el evangelio, en los evangelios, que el Señor Jesús le decía a muchos: por tu fe has sido salvado. Y yo decía, pero ¿cómo que por tu fe es salvo? Claro, es que no solamente con la sanidad, sino viene salvación y sanidad cuando las personas tienen fe. Y es importante tener fe. ¿Para qué? Para que venga el poder del Espíritu Santo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque necesitamos que Él es galardonador de aquellos que creen que podemos recibir de Él bendición. Amén. Entonces fíjese que aquí opera no solamente porque si el paralítico no escucha, está con su mente en otro lado, pues no va a tener fe. Y por más que venga el don del Espíritu Santo sobre Pablo, no va a pasar nada, porque se necesita que tenga fe la persona para que venga el Espíritu Santo a través de la vasija y se dé el milagro. Amén. Por eso cada uno de nosotros necesitamos lo que compartía Freddy, de que lo que dice el autor de Hebreos, que esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso es fe, que nosotros constantemente estemos
creyendo que lo que el Señor ha dicho a través de su palabra se va a hacer en nosotros. En una oportunidad yo entré a un laundry y tenía como 2 años de llegada, y yo me apropié de ese pasaje de Deuteronomio que lo que pisa de la planta de mis pies será nuestro. Y yo estaba con esa adrenalina y entré a un laundry y yo declaré allá, porque los laundry son buen negocio, ¿cierto? Y yo dije, este negocio va a ser mío, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y yo salí, a las 2 semanas yo vengo y el negocio lo están vendiendo. Pedían $50,000, no los conseguí, pero dije, wow, qué interesante que yo estaba diciendo y el negocio se abrió y lo están vendiendo, pero hice el esfuerzo de conseguir el dinero, no lo pude conseguir. Pero realmente se dan ese tipo de declaraciones cuando tenemos fe y lo creemos y luchamos y perseveramos, lo vamos a lograr, amén. Porque aquí vemos cómo el paralítico escuchó hablar a Pablo y Pablo fijó la mirada en él. ¿Por qué fijó la mirada? Porque dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, lo vio. ¿Cómo lo vio? Por el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo le dijo, ese hombre, o le mostró internamente, tiene fe, declara la sanidad sobre él. Pero es porque la fe, es como la fe atrae, esa fe se atrae. De que es esa gracia, ese favor de Dios, esa fe que te salen las cosas, que se te abren las puertas, porque tú en medio de que no estás viendo nada, tú le estás creyendo a Dios. En medio de que las cosas se te están derribando, tú dices, no, el Señor, mi Redentor vive, yo sé que voy a salir de esta situación porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, amén. Es esa fe que va en contra de todo lo demás. Y entonces por causa de esa fe, pues Pablo se la vio. ¿Por qué? Porque tenía discernimiento de espíritus, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Tenía revelación del Espíritu Santo, pero se necesitaba la fe del paralítico porque estaba escuchando atentamente. Y cuando Pablo lo ve, ¿qué le dice? Dijo con fuerte voz, ¿qué le dijo? Levántate derecho sobre tus pies. Y ¡pum! El hombre dio un salto. ¿Por qué lo dijo con voz fuerte? Porque ese es otro don del Espíritu Santo, que es el don de fe. ¿Sí? Son 9 dones del Espíritu Santo, dividido en 3 bloques. Los primeros 3 son vocales, los segundos son de revelación y los terceros son de poder. Fe, sanidades y milagros. Aquí viene el don de fe. Le tiene que hablar duro porque esa es la autoridad que le está mandando a que todas sus articulaciones se enderecen y se pare y se ponga derecho. ¿Dónde vemos el don de fe? En la Biblia. Lo encontramos en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo vimos ese don de fe también como Pablo lo hace aquí? ¿Recuerdan? ¿En qué evento? ¿En cuál? Los panes y pero ahí no hay una voz así de autoridad. Cuando Lázaro es igual que lo que hizo Lázaro. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Lázaro, ven fuera. Amén, así lo dijo. Y le tuvo que decir Lázaro, porque donde diga todos los muertos acá afuera se le sale todo el mundo. Pero dijo, Lázaro, ven fuera. Ese es el don de fe. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía ya el don del Espíritu Santo. Entonces, qué poderoso cuando nosotros creemos en que el Señor puede hacer con nosotros grandes cosas. Amén. Y que nosotros podemos poner manos sobre los enfermos y que ellos van a sanar. Que nosotros podemos orar por las personas, que nosotros podemos ver milagros. Nosotros lo podemos hacer. Amén. Por eso el apóstol dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero necesitamos imitar lo que el apóstol hace. Y entonces, qué extraordinario, porque aquí vemos una dulce experiencia. Qué hermoso, digo yo, una dulce experiencia, porque qué más dulce ver una persona sanarse, ¿cierto? Resucitar una persona. Ver cosas tan extraordinarias, son dulces experiencias. ¿A quién no le gustaría? ¿A usted les gustaría? Y poner las manos sobre la gente y diga, soy sano de cáncer, soy sano, fui a donde el médico y ya la diabetes no está, la circulación, mire, ya los huesos no me duelen, soy sano en el nombre de Jesús. Y en ese momento, ¿qué hacemos nosotros? Nos alegramos y le damos gracias al Padre, amén. Pero entonces lo remarcable es que son 2 actores, la persona que tiene fe y la persona que tiene esa fe en que tiene los dones del Espíritu Santo, porque esto es por fe, amén. Es por fe. El apóstol lo creía que tenía esa fe y lo ejecutaba y por lo tanto se daba. Por eso él habla con voz fuerte, dice con voz fuerte. Entonces qué dulce experiencia. Pero mire el versículo 11. Cuando la multitud vio
lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, que es la región donde está Listra. Dicen: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Qué tremendo, porque ellos vieron delante de ellos que este hombre cojo de nacimiento estaba saltando. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Ellos, ignorantes completamente, era una ciudad idólatra. Adoraban que a Mercurio, y dice que aquí es más, y a Júpiter. ¿Qué significa Júpiter? Zeus. ¿Han escuchado la mitología griega? Zeus, ahí está Júpiter. ¿Y Mercurio quién es? Hermes. Que eso hoy se vive. Hay muchos lugares donde está ese tipo de idolatrías, dioses falsos, toda esa cantidad de cosas, y hay gente que los adora, y los empezaron a llamar así. Y en el versículo 13 dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Ahí los sacerdotes paganos se aprovecharon y dijimos: bueno, vengamos porque esto es de Júpiter y de Mercurio. Qué tremendo, porque en medio de lo que estaba sucediendo hay tanta ceguera, tanta idolatría, que la gente corre tras esas cosas porque los tienen ciegos. Pero qué extraordinario, porque están estos dos hombres allí, encomendados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traer salvación a esa ciudad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer: persistir en medio de comunidades donde hay tanta brujería, tanta hechicería, que buscan el horóscopo, que buscan la carta astral, que buscan ir a las ¿cómo se llama? Las botánicas, a que les den los menjurjes para el ser amado, para todo ese montón de, como dirían en buen costarricense, para todo ese poco de cochinadas. Que nosotros sepamos que solamente el Evangelio es el que puede salvar a esa gente, amén, con el poder del Espíritu Santo. Que nosotros podamos con ellos, pero entonces ¿qué toca ir? Con evidencia de creer que el Espíritu Santo está en nosotros, y pedirle a Él constantemente que nos use, que nos lleve, que derrame gracia sobre nosotros, para que la gente pueda ver al Señor, que nos use y nosotros vamos a donde quiera que vayamos. La palabra de este año para nosotros está enmarcada en donde: Mateo 28:19, la gran comisión. Id pues y predicar este evangelio, y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Para cada uno de nosotros es el llamado. Mateo 28:19, la gran comisión. Cuando alguien le pregunte: ¿y usted quién es? Usted dígale 28:19. 28:19. I am 28:19. ¿Y qué es eso? Tú le explicas: venga aquí, yo le digo que es 28:19. Amén. Porque es el llamado de parte del Señor. Y entonces, ¿qué hicieron Bernabé y Pablo cuando les hicieron todo ese sacrificio y esa fiesta? Dijeron: no, bien, sí, nosotros somos. No, ellos rasgaron sus vestiduras, dice el texto bíblico. Rasgaron las vestiduras y les dijeron: ¿pero qué les pasa a ustedes? Si nosotros somos igual que ustedes, no sean idólatras, dejen de estar adorando imágenes, dejen de estar adorando todo eso, porque nosotros somos igual que ustedes. Pero rasgaron. En ese tiempo antiguo, la gente cuando se sentía, triste o se sentía mal, rasgaba las vestiduras y decía: esto no puede ser posible, no puede estar pasando aquí, que ustedes estén adorando ese tipo de deidades que son falsas, no provienen del Rey. Y les dicen: conviértanse más bien al Dios vivo, les dicen ellos. Ustedes cuando leen el texto les dicen así: conviértanse al Dios vivo, al que hizo los mares, la tierra y todo lo que hay en ella, les decían, llevándolos a la verdad. Nosotros necesitamos llevar a la verdad a todas nuestras comunidades, a nuestras familias, diciéndoles: es el Dios vivo, es Jesucristo el que entregó su vida por nosotros. Amén. No adoren dioses falsos, no adoren todas las ideologías que salen de donde quiera venir. No, es al Dios vivo, a Jesucristo, al Padre. Y eso les dicen, y les predicaban el evangelio. En ese momento les predicaban a ellos. Y entonces, qué importante es que nosotros podamos tener esa disposición de imitar al apóstol Pablo, a estos siervos y a Bernabé, para experimentar esas experiencias dulces del Señor. Amén. Imitadme a mí, dice el apóstol, como yo imito a Jesucristo. Porque si no imita a Jesucristo, nosotros no lo imitamos. Imitadme a mí. Entonces, qué importante es. Cuando yo leía esto decía: wow, qué extraordinario, porque nosotros debemos imitar al apóstol Pablo, debemos imitar a los siervos del Señor que el Señor
les permitió tener estas experiencias. Entonces estas experiencias son dulces. ¿Cuántos quieren tener experiencias dulces? Yo quiero tener esas experiencias dulces con el Espíritu Santo. ¿Y qué tal con las experiencias amargas? También nos gustaría. Porque vienen experiencias amargas. Con todo el poder del Espíritu Santo que tengamos, van a venir experiencias amargas. Amén. Porque ciertamente el reino de Dios no es un reino donde si nos pasa algo, entonces, ay no, pobrecito, y entonces no sigo. No, viene con todo. Por eso el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces vienen experiencias amargas. Miren lo que sucede ahí en el versículo 19 del texto que estamos leyendo. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Qué impresionante. Esa ya es una experiencia amarga. Pero ojo con esto, vinieron algunos judíos. Siempre va a haber un grupo que persuade a la turba. ¿Se acuerdan ustedes que había un grupito también que persuadió a la turba? Que cuando venía entrando el Señor Jesucristo el día del Domingo de Ramos, ¿qué decían? Hosana, Hosana, al Hijo de David, amén. Pero cuando estaba allí con Pilatos, hubieron algunos judíos que persuadieron a la turba. Y cuando le preguntó Pilatos a toda la multitud: ¿a quién quieren que les libere? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué contestaron? A Barrabás. Y a Jesús crucifíquenlo. Siempre van a haber algunos que van a buscar persuadir a la turba, a la gente que no está bien cimentada en el Evangelio, no está bien cimentada en Dios. Pero interesante que dice algunos, amén. Porque muchas veces podemos decir: es que todos los judíos son malos, y en eso caemos en un problema. ¿Por qué? Porque la nación de Israel es una nación de pacto para con Dios. Dios es un Dios de pactos eterno y es el pueblo de Dios. Ahora, que hayan algunos judíos que hacen las cosas indebidas no quiere decir que todos los judíos sean malos, amén. Porque Dios es un Dios de pactos. Y aparte de eso, nuestro Salvador Jesucristo, ¿de dónde es? Es judío. Él es nuestro Salvador. ¿De quién tenemos promesas nosotros a través de Jesús? De Abraham. Génesis 12, versículo 1, del 1 al 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, amén. Todas las familias de la tierra. ¿Somos benditos? Nosotros somos familias benditas. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús recibimos las promesas de Abraham. Entonces nosotros tenemos que bendecir a Jerusalén, como dice la Escritura. Bendigamos a Jerusalén, oremos por la paz de Jerusalén. Pero ojo, no entremos en decir que todos los judíos son malos y que ya Dios no tiene nada que ver con Israel. Eso lo hablaremos en otra ocasión, porque no es así. En Israel hay un remanente del pueblo judío, el cual Dios lo tiene preparado para su tiempo. Van a pasar por un tiempo difícil, pero el Señor ama a Israel, amén. Entonces por eso es que aquí me encantó, porque dice algunos judíos, para que nosotros no entremos en lo que es el antisemitismo y creer que ahora la iglesia es la que reemplazó a Israel y que nosotros ahora somos la última Coca-Cola del desierto. No, Romanos 11, el apóstol Pablo lo explica muy bien. Dice: no se equivoquen, ustedes fueron injertados en el olivo original. Ustedes eran ramas silvestres que fueron insertadas en el olivo original. No vayan a entrar ustedes en orgullo, porque Dios, así como los injertó, los puede arrancar. Entonces nosotros entendemos: ok, sí, Señor, nosotros realmente necesitamos obedecer lo que dice tu palabra. Entonces algunos judíos, pero qué tremendo, porque lo apedrearon y lo arrastraron a la ciudad. Qué terrible que lo apedreen a uno. ¿Alguien lo han apedreado? Qué terrible debe ser eso. A Esteban lo apedrearon, y realmente ellos no cogían piedritas pequeñitas, cogían era unas cosas. A Esteban lo apedrearon porque Esteban estaba predicando el Evangelio de Jesucristo, y lo apedrearon, ¿recuerda? Y cuando lo apedrearon y lo mataron, pusieron las ropas de él delante de ¿quién? De Saulo de Tarso, que estaba ahí, porque Saulo consentía que a todos los cristianos los barrieran y conseguía cartas. Pero qué apedreada, y le metieron semejante apedreada a Pablo. Experiencias amargas por causa del Evangelio vamos a pasarlas, hermanos, amén. Por causa del Evangelio, porque por eso el Señor dice: toma tu cruz y ¿qué?
y sígueme. Entonces, qué tremendo. Y aquí en Hechos 14:20 sigue y dice lo que sucedió después del apedreamiento. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. ¿Cómo así que los discípulos lo rodearon? ¿Para qué? Muy probablemente para orar y para empezar a aclamar al Señor por la sanidad de Pablo. Y se vio el milagro. Está apedreado, lo vieron muerto. ¿Cómo es que entró a la ciudad? El Señor lo sanó. Amén. ¿Cómo es posible que alguien que apedrean de esa manera se levanta y entra en la ciudad? Tuvo que ser un milagro, hermanos. El Espíritu Santo cuida de nosotros, hermanos. Cuando vienen situaciones, cuando nos sentimos caídos, que ya no podemos, el Señor viene y nos levanta. Amén. Creamos lo que el Señor nos levanta. Pero necesito de otros hermanos con la misma fe para que viniera esta sanidad milagrosa al apóstol. Y dice, y al día siguiente partió con Bernabé. ¿A dónde? A otra ciudad. ¿A qué? Anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos. Qué extraordinario, porque era la pasión. Voy a hacer discípulos, voy a predicar la palabra. Me apedrearon, pero ahí donde vemos el poder del Espíritu Santo. Te sano y te levanto y sigue. Lo extraordinario es que Pablo no se quita, Pablo no reniega y no dice, bueno, pero yo estoy haciendo las cosas bien, ¿y por qué me sucede esto? ¿Por qué me apedrean? ¿Por qué me sale todo mal? ¿Por qué no puedo? No me interesaba lo que... Y esos son los beneficios del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esa fe que el Espíritu Santo nos puede levantar de cualquier condición que venga a nuestra vida, va a suceder. Amén. Porque no podemos caer, hermanos, en esa prosperidad emocional que creemos que actualmente que en la iglesia de Jesucristo cualquier cosa que nos pase, pues ya nos volvemos como el Chavo del 8, nos da la chiripiolca. Cualquier situación, aflicciones, pérdida de trabajo, situaciones matrimoniales, problemas con los hijos, tantas cosas. Entonces toca es ahí toda una teología emocional. Y sí, claro, nos amamos, nos abrazamos, pero por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, para con el poder del Espíritu Santo decir, sí, Señor, me está pasando esto, pero yo sigo adelante. Lléname con ese poder, Espíritu Santo, consuélame, dame sabiduría para salir de esta situación, fortaléceme, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame cómo puedo yo arreglar esta situación de tu mano. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad del Padre. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y actúa con poder en nosotros, amén. Para que nosotros no nos quitemos, para que nosotros digamos, no, es que esto del evangelio es muy duro. No, es que desde que me volví cristiano todo se me volvió la vida se me volvió un cuadrito, amén. Claro, se te va a volver un cuadrito. ¿Por qué? Porque entramos en procesos de formación, amén. Porque van a venir pruebas a nuestra vida y las pruebas son buenas. Porque el Señor dice que no nos dará una prueba que nosotros no podamos resistir. Entonces las pruebas que estamos pasando son buenas porque vienen de parte del Señor, amén. El Señor las permite. Es más, el Señor es promotor de esas pruebas, porque en esas pruebas, si nosotros se lo permitimos, vamos a ver el poder del Espíritu Santo moverse en nuestras vidas, amén. Entonces, qué extraordinario, porque de esa manera entonces podemos hacer. ¿Y sabe qué hacía? Dice en el versículo 22 de Hechos 14 que se levantó Pablo a hacer, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Imagínense, lo apedrearon, todo lo que le estaba sucediendo a este hombre, y va a fortalecer a los discípulos. O sea, ¿a quiénes? A los conversos, a quienes que se habían convertido de las tinieblas a la luz. Iba a fortalecerlos, a decirle, bueno, ¿cuál es su problema? No, vengo a decirte que el Espíritu Santo, vengo a decirte que el Señor fortalecía. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Nos conviene estar llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Nos conviene constantemente buscar la ayuda del Espíritu Santo? Claro. Yo les hago una invitación, hago un paréntesis aquí. Este tema del Espíritu Santo me ha cautivado, anteriormente lo había predicado, pero quiero invitar a todos los que quieran. Ahí hay 2 hojitas para registrarse. Quisiera iniciar 7 días de un devocional con el Espíritu Santo, porque yo quiero aprender más del Espíritu Santo. Lo he estado preparando porque con la reunión de hombres también preparamos unos devocionales para hacer, y realmente nos bendijeron. Pero todo aquel que diga, pastor, juntamente con usted queremos iniciar un devocional del Espíritu Santo, regístrese y vía WhatsApp yo le envío.
Le envío el devocional que lo empezamos mañana, amén. Para empezar a inquirir, para buscar, ahí vamos a aprender muchísimo más porque necesitamos. Yo quiero imitar a Pablo. ¿Quiénes lo quieren imitar? En los momentos cuando nos sentimos mal, que nos hacen mal, que nos ponen tantos obstáculos, que llegan a tantas situaciones, yo necesito imitar al apóstol Pablo. Entonces, si usted dice, bueno, me gustaría hacer el devocional, lo vamos a hacer a partir de mañana durante 7 días, solamente coloque su nombre. Si usted vino por primera vez aquí, pues ponga su teléfono. Pero todos aquellos hacemos un buen grupo y vamos a ver durante 7 días cómo el Espíritu Santo empezamos a tener experiencias, porque lo que a mí me interesa personalmente es que yo tenga experiencias con el Espíritu Santo, pero también la iglesia, amén. Que todos tengamos experiencias con el Espíritu Santo para que usted venga y me diga, pastor, mire lo que me sucedió, pastor, mire lo que pasó en el trabajo, mire lo que pasó con mi familia, pastor, es real, el Espíritu Santo obró en mi casa, pastor, venga, yo oro por usted, y pum, me mande para atrás, amén. Claro, porque hay esa unción del Espíritu Santo. Ahí está, cierro paréntesis. Entonces, hermanos, a nosotros los que estamos en Cristo Jesús nos debe de caracterizar una vida de victoria, amén. Nos debe caracterizar una vida de victoria. Por eso Freddy decía esta mañana, ¿cómo están? Y si no, vamos a orar, porque nos debe de caracterizar la vida de victoria en Cristo Jesús, porque estamos con el poder del Espíritu Santo. Pero no obstante, Dios no prometió una vida exenta de batallas, ¿cierto? Dios no prometió eso, una vida exenta de batallas. Tenemos batallas, ¿cierto? Hemos ganado unas, hemos perdido, y actualmente estaremos atravesando por una batalla, ¿cierto? Amén. Estamos pasando por batallas. Te han criticado duramente, tal vez. Te han dicho cosas que no son ciertas. Te has dolido en tu corazón porque han hablado mal de ti. Y tú has dicho, qué dolor eso. Eso sí, no. Pues al apóstol Pablo también lo criticaban duramente. Pero lo extraordinario es que con el poder del Espíritu Santo uno responde diferente. Porque antes que vengan los dones del Espíritu Santo vienen los frutos del Espíritu. Amén. Y lo que el Señor quiere es que nosotros demos fruto y llevemos mucho fruto. Y viene entonces la templanza, la mansedumbre, la amabilidad. Vienen los frutos primero, y ya cuando vienen los frutos, entonces ahí sí vienen los dones. Muchas veces queremos recibir primero los dones, profetizar, hablar en lenguas, pero si no estamos dando fruto, ¿cómo podemos tener dones del Espíritu? Amén. Y especialmente nos vamos a probar en las batallas, de la manera como reaccionamos, la manera como respondemos. Al apóstol Pablo lo criticaron duramente unos que llegaron a la iglesia de Corinto, porque le decían que él era poca cosa, lo menospreciaban. Y el apóstol todo lo que hacía, fundaba las iglesias y todo lo que hacía. Segunda de Corintios 10:10. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Le estaban diciendo al apóstol, sus cartas son duras, pero usted cuando viene presencial es muy débil. Y usted como predica, usted no es elocuente, usted de verdad no predica bien el evangelio, porque ellos eran elocuentes, hablaban, tenían términos. Estaban criticando al apóstol de esa manera. ¿Cómo se sentiría él con todas las situaciones que tenía? Lo apedreaban, lo criticaban. Entonces, estos pasajes que vemos aquí de este hombre nos recuerdan que la victoria se logra librando batallas. Y esa es la vida del creyente. Pero cuando libramos batallas, vemos la victoria en Cristo Jesús, amén. Así que no nos asustemos por las batallas. Más bien preocupémonos que el Espíritu Santo sea el que nos esté guiando para responder adecuadamente a cada batalla, para ganar y ser victoriosos, amén. Y no caer, no quitarnos, no desanimarnos. ¿Y por qué no volvió a la iglesia? No, es que yo no siento a Dios, todo me va mal. Cuando no es una cosa es otra. Estás librando tu batalla, tu prueba. Cualquier cosa no nos puede desanimar. Porque aquí vemos a este hombre que lo están criticando. Entonces, esto está bien. El apóstol Pablo nos muestra que nosotros atravesamos por batallas, pero que el triunfo se alcanza después de cada prueba, amén. De la mano del Señor se alcanza el triunfo. Y si nosotros decimos, no, es que eso no debe ser así, pues tenemos una visión equivocada del reino de Dios. Porque en el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, que así como se prueba el oro,
que se prueba con fuego, también seremos probados nosotros, porque el oro es precioso y nuestras vidas son preciosas delante de Dios, y vamos a ser probados ¿con qué? Con pruebas. Nosotros decimos, no, es que eso no debe ser así. Pues ese es el reino de Dios, y más lo vemos en el Señor Jesucristo, que Él mismo se entregó en sacrificio vivo por cada uno de nosotros y venció, amén, venció la muerte y resucitó, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces, qué importante tener la visión correcta, porque no nos podemos rendirnos por las circunstancias adversas, sino aprender a enfrentar los problemas con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, amén. Con nuestras propias fuerzas no vamos a poder solucionar el problema con nuestros hijos, con el matrimonio, con el trabajo. Tiene que ser una ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso es tan importante el devocional, porque vamos a aprender que cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, nos tomamos un tiempo para decirle, Espíritu Santo, aquí estoy, ministrame, y le damos el tiempo. Porque muchas veces cuando vamos a pedirle al Señor o al Espíritu Santo lo que pide, la carne es la que está pidiendo. Por eso el Señor dice, ustedes piden solamente para cosas, para vanidades, ustedes no saben orar. Por eso el Señor les enseñó a orar a los discípulos. Entonces, cuando aprendemos a intimar con el Espíritu Santo, le decimos, Espíritu Santo, voy a estar en silencio, ministrame, porque yo quiero saber la voluntad del Padre. Y uno no habla, le da tiempo al Espíritu Santo que empiece a fluir en nuestra vida, porque si no, si entramos de una vez con todas las peticiones, con todo el reguero, es pura carne lo que nuestra carne quiere, y no es lo que la carne quiera. Ahora, ¿por qué la carne quiere de una vez hacer todo así? Porque la carne sabe que en el momento en que entremos en el Espíritu, ya la carne sabe que perdió la batalla, porque la carne sabe que se va a quedar aquí en la tierra, amén. Pero ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué es lo que primero se queda aquí? Este cuerpito se queda. ¿Y qué es lo que sube? ¿Qué es lo que lleva al Señor? El Espíritu. Por eso necesitamos, si somos del Espíritu, seamos del Espíritu, amén, dice el apóstol Pablo. No seamos de la carne, sino del Espíritu. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos que esa es la visión del reino de Dios, porque si no aprendemos que debemos enfrentar batallas con la ayuda del Espíritu Santo, ustedes saben qué va a pasar. Vamos a empezar a caer en que los problemas tenemos que tolerarlos. Entonces, no, es que los problemas es la voluntad de Dios, que pasen. Entonces, no enfrentamos las circunstancias, sino que toleramos los problemas, y se nos vuelve, somos personas conformistas, amén. No podemos tolerar los problemas, necesitamos enfrentar la batalla con el poder del Espíritu Santo, y guíame para lograr la victoria en esta específica situación, amén. Entonces ahí está la oración, ahí está la fe, y ahí está la obediencia de creer que con la ayuda del Espíritu Santo yo voy a poder derribar esos gigantes y ganar las batallas, amén. No podemos tolerar las cosas. Te han abofeteado, te han dado una cachetada. ¿Se han visto a Batman por ahí, esos memes que sacan con Batman y Reagan? Y le pega. ¿Se lo han visto o no? Alguien la han abofeteado. Uy, eso es de ser muy feo que lo abofeteen a uno así. Es bien fuerte. Pues al apóstol lo abofeteaba, y nada menos que un mensajero de Satanás. ¡Qué belleza! Venía un mensajero de Satanás y lo abofeteaba. 2 Corintios 12:7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Qué tremendo. Es que sabe que Dios ama la humildad, y entonces cuando vienen los dones nos podemos enorgullecer, exaltar. Viene un don profético, una palabra profética que cambia una persona, y lo que mucha gente hace es adular el don. ¿Se acuerda cuando dicen que esta gente en Listra vino el sacerdote de Mercurio y querían hacerle sacrificios? Eso pasa. Entonces Pablo subió al tercer cielo, nos dice la Biblia, y le fueron enseñadas, y escuchó cosas que no puede contarnos. Dice cosas inefables, cosas asombrosas que ni las entenderíamos. Como él era tan brillante y tan inteligente, y ahora con el poder del Espíritu Santo, usted sabe qué hacía ese hombre. Dicen que con los pañuelos que tenía Pablo se los llevaba y la gente era sanada. ¿Se imagina el poder que se estaba moviendo a través de este hombre? Entonces, ¿qué dice? El Señor le dio un aguijón en la carne para que no se enalteciera, porque el Señor espera en nosotros humildad. Qué hermoso, hermanos, que nosotros tengamos
dones, frutos del Espíritu Santo, pero que seamos esas personas bien humildes, amén, al servicio del reino y nunca enaltecernos. Pues dice que venía un mensajero y lo abofeteaba, y él le rogó al Señor, le dijo 3 veces: quítame esta situación. Y el Señor le dijo en el versículo 9: bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces básicamente es cuando yo soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús, amén. Pablo, cuando estaba débil, buscaba que el Espíritu Santo lo fortaleciera, el Espíritu Santo lo ayudara. Pero cuando estaba débil, nunca se sintió fuerte en sí mismo, nunca se sintió el apóstol que se llevaba medio mundo por delante. La humildad para el Señor es hermosa. Por eso el Espíritu Santo nos reargulle de pecado y dice: hey, ojo, ¿por dónde vas? Ojo, ¿qué es lo que estás haciendo? Necesitamos nosotros tener esa humildad para ir delante del Padre y decirle: sí, esta es mi situación, soy débil en estas áreas, ayúdame, Espíritu Santo, yo no puedo, tengo unas costumbres horrorosas, tengo cosas que no puedo dejar, ayúdame a quitarme todas estas debilidades. Esa fue una de las preguntas que vinieron esta mañana. Uno de los alumnos dijo: y pastor, ¿qué pasa si después de uno haberse bautizado uno se va para el mundo y vuelve a hacer todas las sinvergüenzadas que hacía antes? Yo le dije: bueno, la Biblia dice que eso es pisotear la sangre de Cristo, y eso es pisotear el nuevo pacto. Le digo: pero sabes que antes de que venga eso, el Espíritu Santo te va a redarguir constantemente y te va a decir: no te metas ahí, no mires eso, no vayas allá, ojo con esto. El Espíritu Santo está clamando, está intercediendo. Es tiene que ser muy sinvergüenza la persona para que vuelva atrás. Por eso el Señor dice que es como el perro que vuelve al vómito. Ustedes han visto a los perros que a veces vomitan y se comen el mismo vómito. Uy, qué cochinada. Pero sí lo han visto. Yo una vez vi a Perlita, vomitó y al rato comiéndose eso. Yo dije: a veces que va y le da besos allá a mi esposa, va y le da esos besos. Yo no, qué cochinada. Pero es que los perros hacen eso, y el Señor lo compara. Dice: el que vuelve atrás es como un perro que vuelve al vómito. Así de gráfico, para decir: ustedes tienen al Espíritu Santo que los reargulle, que les está diciendo. Pero si ustedes quieren cerrar su corazón ya de esa manera y volver atrás, van a ser igualiticos como ese perro que vuelve al vómito. Entonces, te han dicho fanático, te lavaron el cerebro, te han dicho. A mí me lo decían cuando recién me convertí: fanático, le lavaron el cerebro. ¿Para dónde va? ¿A lavar la ropa? Alabaré. Y se burlaban, y yo, wow. ¿Sí? Y yo les decía: pues a mí me jugaron bien el cerebro, porque ya no ando con esos mismos pensamientos de antes, porque se me burlaban. Pues del apóstol Pablo también se burlaban. Hechos 26-24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Allí a Pablo le dicen loco. Ojo, pero se lo está diciendo una persona de autoridad, Festo. Ahora Pablo está en su defensa en Roma, porque se está defendiendo, porque se va a presentar a César. Pero allí escuchándolo hablar el evangelio, a nosotros nos dice que somos locos, ¿sí o no? Es una locura el evangelio, pero es poder de salvación en Cristo Jesús, amén. Cuando usted le digan loco, dígale: sí, yo soy loco, pero este evangelio es poder de salvación en Cristo Jesús. Y venga, aquí le comparto. Porque a veces nos echamos para atrás: ay, no, que mi abuelita dijo: mire que usted de dónde está, y ahora mire dónde anda metido. Así fue. A mí me mandaron cuando me convertí, fueron donde el señor cura y le dijeron que ya mire, fueron y me acusaron allá. Y el señor cura dijo: dígale que no puede servir a 2 señores. Y yo me fui para allá y a golpearle al cura: ¿cómo que usted no me abrió? Pero uno lo tratan de loco, de fanático. Pero hermanos, entendamos, el evangelio es locura para los que se pierden, pero poder de salvación para aquellos que creen en Cristo Jesús, amén. Es poder de salvación. Por eso nos van a decir loco. A Pablo le dijeron: estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. A muchos le han dicho: usted tanto leer. Una vez escuché varias cosas que uno escucha, pero un esposo que le dice a la esposa: usted ya está loca de tanto leer esa cosa, esa la está volviendo loca, está yendo a esa iglesia. Pero también otra esposa que le dijo al esposo, le dijo: me gustaba más como eras antes, parrandero, mujeriego, tomatrago, porque ahora te la pasas leyendo esa cosa. Y se volvió loco. Qué locura, ¿no?
Pero por más que nos diga, ahora Job le dijo a su esposo, la esposa de Job le dijo a él, maldícete y muérete ahora mismo. Esas cosas pasan. Pero si nos dicen a nosotros ese tipo de cosas, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo respondería Pablo? Ahora, ojo, es una autoridad, es Festo, es un hombre de alta autoridad. ¿Cómo le responde? No, pues aquí el Espíritu Santo te voy a mandar que se te abra la tierra y te trague. Qué extraordinario, porque cuando ocurren experiencias amargas en nuestra vida, con el Espíritu Santo aprendemos a responder adecuadamente. Amén. Y eso causa impresión en los que están alrededor. Miren lo que contesta Pablo, versículo 25 de Hechos 26. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Wow, ¿cómo le contestó de bien? ¿Sabe qué es esto? Sabiduría del Espíritu Santo. Porque la gente espera que nosotros le contestemos con todo y nos metamos en discusiones. No, le dice, yo no estoy loco, pero le da su posición. Mientras que el otro le dice loco, le da su posición. Excelentísimo Festo, lo pone encima. ¡Wow! Qué extraordinario, como cuando nosotros como hijos de Dios contestamos en esa manera. Le damos el lugar a la gente, aun cuando ellos nos estén rebajando a lo más bajo. Y nosotros los ponemos en el lugar del título que ellos tienen. Amén. Porque hay personas de autoridad que van a querer aplastarnos a nosotros porque no tienen el conocimiento de la palabra del Señor. Llámese profesores, llámese jefe, llámese lo que sea. Nosotros le damos su lugar. Ahí es donde viene esa humildad en nuestro corazón. Amén. Y seguidamente en el 27 Pablo le dice: Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Al lado de Festo estaba el rey Agripa, un rey. Qué impresionante este hombre Pablo, porque aparte de que lo está tratando de loco, se defiende bien, pero sigue predicando el evangelio. ¿Ve? Nada lo para y le está predicando a un rey. Le dice: Rey Agripa, ¿cree en los profetas? Yo sé que tú crees. O sea, Pablo, así como vio al paralítico, estaba viendo que ese hombre estaba allí para creer, un hombre de autoridad. Si ese hombre se convierte, ¿y qué le contesta el rey Agripa? Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué poderoso, amén. ¿Sí ven? El poder del Espíritu Santo, que no nos echamos para atrás estando aún en delante de reyes. Dice el libro de Proverbios que la persona diligente estará delante de reyes, no delante de los de baja condición. Amén. Pero es por el poder, la gracia del Espíritu Santo que siempre estamos ahí. ¿Has pasado por innumerables aflicciones? ¿Quiénes han pasado por innumerables aflicciones? Yo. ¿Quién más ha pasado por innumerables aflicciones? Trabajo, economía, hijos, matrimonios. Pues este hombre también. Miren las innumerables aflicciones de este hombre. 2 Corintios 11:23. Son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio, dice él. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Qué impresionante, este hombre sí que ha pasado aflicciones, amén. Pero mire lo que dice el 28. Además de tales cosas externas, además de todas esas cosas que me han sobrevenido, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Yo decía, qué impresionante, si solo la preocupación por una iglesia lo tiene a uno bien angustiado. Pero todas las aflicciones que está teniendo este hombre, lo llama cosas externas, pero aparte de eso, la preocupación por las iglesias, porque él había fundado varias iglesias. Hermanos, solamente se logra con el poder del Espíritu Santo, amén. Si el apóstol Pablo no tuviera la compañía del Espíritu Santo, olvídese. Pero tiene que ser el poder para que en medio de nuestras aflicciones nosotros podamos sobrepasar todos y seamos victoriosos en Cristo Jesús, amén. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo. Cuando desfallecemos y queremos abandonar, es porque realmente no estamos valorando la presencia del Espíritu Santo a nuestro lado. No estamos creyendo que Él está con nosotros, que Él nos puede dar la victoria.
No estamos realmente involucrados, teniendo una comunión constante diariamente con el Espíritu Santo por la mañana. Cuando nos despertamos, Espíritu Santo, qué bueno que estás conmigo. Buenos días, Espíritu Santo. Yo te amo, yo necesito que tú me dirijas hoy. ¿Sabe cómo se me reveló este pasaje? Orando con la Biblia. Yo, Señor, ¿qué será la prédica para este domingo, Padre? Y empecé a entrar al libro de los Hechos. ¿Qué, Señor, qué tú quieres para tu pueblo? Y estaba mirando y mire la Biblia y lea, cuando de pronto, ¡pum!, me fijé la vista en este pasaje y empecé a leerlo y dijo, ¡wow! Porque en mi corazón estaba, yo quiero tener experiencias con el Espíritu Santo. El Espíritu me dijo, bueno, te voy a dar unas experiencias dulces y otras amargas, y muchas veces van a ser más amargas que las dulces. ¿La quieres? Yo dije, amén, porque precisamente en esas es que necesitamos ser adiestrados, en las amargas, amén. Porque las dulces gloriosas, pero las amargas son las que nos pueden derribar. Yo dije, yo quiero esas experiencias amargas, y por eso vino. Entonces, qué extraordinario, hermanos, porque cuando nosotros, y aquí el apóstol empieza a decirnos de gente que lo abandonó, gente que lo dejaron, no estuvieron en su defensa, pero siempre el apóstol Pablo dice, pero aunque todos me abandonaron, Demas se fue tras de este mundo, el uno cogió para allá, Alejandro el Caldelero me hizo gran daño, pero no se lo tengan en cuenta. Él abre su corazón, el apóstol, pero dice algo extraordinario, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. No importa lo que tenga que venir, no importa que lo que nos haga a nosotros, ¿sabe qué importa? Que el Señor esté a nuestro lado y nos fortalezca para tomar las decisiones, hacer las acciones adecuadas para ver la victoria en nuestra vida. Porque ahí dice, el Señor me fortaleció. Y dice algo, esto está en 2 Timoteo 4:17. Dice esto, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. La característica principal de Pablo era la predicación del evangelio, predicar al Cristo resucitado. Constantemente él hacía eso delante de reyes, delante de todo el mundo. Predicación de Cristo resucitado. Cristo resucitó y comentaba todos los eventos y persuadía a la gente que entregaran su vida a Cristo Jesús. Pero dice, el Señor estuvo a mi lado, aunque todos lo abandonaron, y fui librado de la boca del león. ¿Sabe que Satanás quería anticipar la muerte de Pablo? Porque sabía el impacto que estaba logrando este hombre, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque el Señor estaba al lado. Hay muchas cosas que el enemigo quiere anticipar contra nosotros. Quiere matarnos sueños, quiere dejarnos a la mitad. Pero si el Señor está a nuestro lado, eso no va a pasar, hermanos. Amén. El Señor no va a permitir que el enemigo corte lo que Él ha dicho de nosotros, si nos mantenemos nosotros constantemente buscando del Señor, buscando al Espíritu Santo. No va a permitir que nosotros caigamos en la boca del que dice el apóstol Pedro, de que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando ¿qué? A quien devorar. El Señor libró de ese devorador a Pablo. Que no se mete con él, porque cuando estamos, ¿quién se puede meter cuando estamos con el Señor? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién se va a meter con nosotros? Nadie se mete con nosotros. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 18: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí concluye el apóstol Pablo esa carta a Timoteo, con esa fe de que el Señor me librará de toda obra mala. Qué extraordinario cuando nosotros le digamos al Señor: Señor, gracias, hoy voy a salir a mi trabajo. Mira mi familia, yo sé que tú nos vas a librar de toda cosa mala. Amén. Yo lo sé porque yo tengo fe en que tú me libras constantemente de toda obra mala. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe, se van a ver cosas gloriosas en la vida. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros podemos ser más que vencedores. Eso es lo que nos enseña la Escritura, que podemos ser más que vencedores. Y tenemos que entender algo, hermanos: el poder del Espíritu Santo en nosotros no nos hace invulnerables. Van a venir experiencias difíciles, pero esas experiencias, si el Señor las permite, es porque nosotros las vamos a poder traer victoriosas. Amén. Van a ser victoriosas en el Señor. Si el Señor las permitió, es porque el Señor nos va a llevar a un nuevo nivel y mayor. Y nosotros necesitamos creerlo constantemente, de que el Señor nos va a preservar y nos va a librar de toda mala obra. Esa es nuestra fe, porque tenemos la promesa de victoria.
Y entonces de esa manera vamos a tener promesas de provisión, de sanidad, de restauración cuando subimos a ese nivel. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dedicarnos a la oración, hermanos. Tener fe y ser obedientes. Los discípulos fueron obedientes. Ellos creyeron en la promesa del Espíritu Santo y por creer en esa promesa vino una manifestación gloriosa para sus vidas. Amén. ¿Cuántos desean tener esa plenitud? Yo la quiero. Yo quiero tener experiencias. Amén. Esas experiencias hermosas para no quitarme, para no desfallecer, que cualquier problema que venga ya yo quiera rendirme. No, me voy a sentir débil, pero ahí estoy, Espíritu Santo, me siento mal con esto, ayúdame, fortaléceme. Yo sé que si esto lo permitiste es porque viene una gran victoria para mi vida y tú me vas a preservar y tú me vas a librar de la boca del león, amén, y me vas a guardar de todo mal. Así es de que, hermano, los mejores días están frente a nosotros, amén. Quita tu mirada de la circunstancia, quita la mirada de tu problema y pongámosla en la persona del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo tenemos experiencias extraordinarias. Y cuando las cosas se vire la tortilla para el lado amargo, sigue persistiendo, perseverando en el Señor, predicando el Evangelio, así como nos dice Pablo. Imiten a mí como yo imito a Cristo. Y vamos a ver vidas transformadas y vamos a dejar un hermoso legado para nuestras familias. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana y vamos a decirle al Señor que necesitamos esa visitación del Espíritu Santo? Esa visitación del Espíritu Santo. A todos los que quieran acompañarme en este devocional, es un devocional sencillo, regístrense para que armemos un grupo y poder a partir de mañana iniciar esta aventura con el Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos como hijos, como hijas delante tuyo, Señor. Venimos hoy aquí a recibir esa dádiva de la promesa del Padre. Gracias te damos primeramente por darnos la vida de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque somos redimidos. Somos redimidos por el sacrificio, la sangre tuya derramada, Señor. Gracias por tu redención. Gracias por la dádiva que es un regalo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la dádiva en Cristo Jesús. Es un regalo que nos has dado. Si alguno me ha entregado su vida a Cristo Jesús, hoy es el tiempo. Si tal vez ha habido algo que te ha obstaculizado entregar tu vida a Cristo Jesús, hoy es el día. A las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales, hay un regalo para ti si no has entregado tu vida a Cristo Jesús. Y esa dádiva del Padre es que el Señor quiere darte hoy perdón de pecados y vida eterna, salvación. Es una dádiva. Si es de que todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús hoy el Señor te hace el llamado y te dice: hijo, hija, yo te he estado esperando. He estado tocando las puertas de tu corazón para que tú vengas a tener intimidad conmigo. He estado golpeando, te he estado hablando, he puesto personas, te he puesto testimonios, pero aún no has dado el paso. El Señor te llama hoy porque el Señor te dice: he aquí yo estoy golpeando la puerta. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Es comunión, es intimidad. Así es de que aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús, es sencillo, es simple, es más simple de lo que te imaginas. No necesitas hacer ningún sacrificio, simplemente decirle: Señor Jesucristo. Y aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús y que nos están viendo por las plataformas y están aquí, digámosle conmigo: Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi corazón hoy, Señor. Perdona todos mis pecados, Cristo de la gloria, porque ciertamente tu palabra dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria tuya. Pero hoy abro mi corazón a ti, Jesús. Ven a mi vida. Te reconozco, dile al Señor: te reconozco como mi Señor y Salvador. Te reconozco, Jesús. Perdona todas mis transgresiones, Cristo Jesús, y lávame con tu sangre. Y dile: sea agradecido, seamos agradecidos. Digamos: Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Un solo sacrificio, Señor, para salvación de toda una humanidad. Hoy yo lo recibo. Y dile: Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el nombre de la vida. Lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de tu Santo Espíritu. Si has hecho esta oración sencilla pero sincera en tu corazón, tus días van a ser transformados y cambiados. Tu vida va a cobrar más sentido para ti. Vas a ver que es una vida con propósito.
Gracias, Señor Jesús, gracias. Y Padre, yo oro, Señor, que esa llenura del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Oh Espíritu Santo, hoy queremos recibir esa dádiva para los hijos, porque una fue la dádiva en salvación, pero ahora, Padre, te pedimos que esa promesa del Espíritu Santo venga a nosotros, Señor. Queremos ser imitadores de tus siervos como Pablo. Queremos ser imitadores, Señor. Sabemos que con el poder tuyo lo podemos lograr, Señor. Dile ahí al Señor, queremos experimentar esas dulces experiencias de sanidad, poder ser de bendición a otras personas. Dile al Señor, pon personas. Yo quiero ser respuesta de oración de alguna persona. Dile al Señor hoy con fe, yo lo puedo hacer, Señor. Pon delante de mí, Señor, derrama gracia en mí, que yo sea la respuesta de oración para una persona en el tren, en la estación del bus, en mi trabajo, en mi vecindario. Ser una respuesta de oración, Señor, para tener una experiencia espiritual, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy como hijos venimos y te decimos, Señor, lo queremos, anhelamos caminar, Señor, en esas experiencias. Enséñanos, queremos aprender cómo intimar contigo, cómo separar tiempo para hablar contigo, para esperar que tú nos llenes de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Hoy necesitamos tu ayuda, tu consuelo, tu dirección, que nos enseñes a orar, a interceder al Padre, porque, Señor, no queremos hacer la voluntad de nuestra carne, queremos hacer la voluntad del Padre. Esa es la que queremos hacer, porque es una voluntad buena, porque nuestra carne quiere hacer lo que ella quiere, pero no se lo vamos a permitir, Señor. Nosotros queremos hacer la voluntad del Padre que está en el cielo, Señor. Y por eso necesitamos en este tiempo, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos. Levantemos las manos en un acto de fe y decir, Espíritu Santo, aquí estamos nosotros, Señor. Aquí estamos en este aposento alto, Señor, en lo más alto, Señor, de esta ciudad de East Boston, y te decimos, Señor, llénanos con el poder de tu Santo Espíritu. Recibimos esa dádiva, ese regalo que es la manifestación, experiencia, Señor. Queremos recibir esos dones, esos frutos del Espíritu Santo. Aprender a responder, Señor, adecuadamente. Aprender, Señor, que tú nos guías, que tú nos das sabiduría y entendimiento en este tiempo. Te necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos, y te lo seguiremos diciendo cada día de nuestras vidas, porque tú enviaste al Espíritu Santo. Jesús lo dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga, para que el Espíritu Santo venga, para que venga el Consolador, para que venga y esté con ustedes. Es necesario que yo me vaya. Y nosotros decimos amén. Gracias, Cristo. Gracias, Padre, por enviar al Espíritu Santo de Dios. Hoy te queremos conocer, y dile al Espíritu Santo, yo te quiero conocer, porque no te he conocido. Yo te quiero conocer, profundamente te quiero conocer. Es tener experiencias contigo, porque no te conozco. No te conozco, Espíritu Santo. No te he conocido, pero yo quiero conocerte. Sé tú llevándome como llevas un niño en el conocimiento tuyo, una niña, porque sabemos que seremos enseñados por ti, seremos guardados por ti y seremos empoderados por ti. Gracias, Espíritu Santo, porque en esta semana aprenderemos a conocerte y experimentaremos cosas hermosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para sus hijos, para todos aquellos que anhelan y le aman. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén.